Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Listos para empezar con nuestro tema de hoy? Educación emocional en la infancia, la importancia de la educación emocional en la infancia. Vamos a esperar un momentico que empiecen allí a conectarse. Todos súper bienvenidos, como siempre. Agradeciendo que siempre están allí pendientes de nuestros contenidos, de nuestras charlas, compartiéndolos y demás. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Importancia de la inteligencia emocional en la infancia. Entonces vamos a dar un minutico más para que estén allí todos conectándose. Los saludamos desde Bogotá, Colombia. 3 de la tarde, es en este momento en Bogotá. Sabemos que nos ven desde muchos lugares y agradecemos siempre que estén allí muy pendientes y esperamos que este tema, como muchos que hemos compartido en Pedagogía Interactiva, sea parte de esos nuevos hábitos que podamos adquirir en casa, entendiendo lo que dice la ciencia al respecto, entendiendo cómo funciona el desarrollo infantil y cómo como adultos podemos aportar para sus habilidades, no solamente habilidades, físicas de desarrollo, sino también para habilidades emocionales que finalmente les van a acompañar toda la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar un segundito más que se terminen de conectar y empezamos. Hola a todos los que nos están saludando, bienvenidos. La inteligencia emocional en la infancia. Listo, perfecto. Entonces, ya vamos a empezar con nuestro tema, hablando de qué es educación emocional, porque ahora este concepto está tomando tanto sentido, tanta necesidad, digo yo, en la educación tradicional, porque nos estamos dando cuenta que definitivamente uno de los mayores problemas sociales que tenemos en general, sobre todo en la cultura latinoamericana, es que no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Nunca nos enseñaron y ahora nos enfrentamos a varias crisis que aparecen en la paternidad, incluso en la docencia para quienes son maestros, donde si no sabemos gestionar nuestras propias emociones, pues es muy complejo poder guiar a los más pequeñitos o enseñarles cómo hacerlas a ellos. De ahí que retoma tanta importancia hoy en día nosotros empezar a pensar que las emociones son importantes. Las emociones tienen un gran papel en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño social, en nuestras relaciones sentimentales o afectivas. Y definitivamente hay muchas cosas pasando o muchas situaciones que a veces se salen de control porque no sabemos gestionar nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué es la educación emocional? Bueno, es una estrategia de educación que mejora la calidad de vida y que disminuye disminuye algunas conductas sintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? La educación emocional no es terapéutica, no quiere decir que si yo tengo una herida en la infancia o si de pronto sufrí abuso o si de pronto tuve algunos problemas en mi infancia que me marcaron, que me dañaron emocionalmente, pues solamente con practicar inteligencia emocional o educación emocional entonces ya voy a hacer que nada pasó. No es terapéutica. Si yo tengo algo que sanar, debo buscar ayuda, tengo que buscar un profesional y debo buscar terapia. Y pues eso es lo que hacen nuestros profesionales en salud mental, ayudarnos a reparar o al menos a nosotros hacernos conscientes de esos problemas que tenemos, que traemos de la infancia, que nos están haciendo daño y que terminan repercutiendo sobre todo en nuestra paternidad, en todos los aspectos de nuestra vida, pero principalmente en nuestra paternidad. Entonces, hola desde Chile. Andrea Vergara siempre está allí muy conectada. Lucero, Rosita, muchas gracias por estar allí conectadas. Entonces, ¿de qué se trata la educación emocional? Básicamente hablamos de 3 factores importantes. 1, aprender a identificar la emoción. 2, aprender a expresarla sin lastimar al otro. Y 3, aprender que debo expresarla, que no debo callarla. Entonces, que es necesario expresarla. Y eso es importante y eso tiene relevancia en mi vida. No se trata de que
gestionar la emoción no se trata de que yo aguanto y aguanto y aguanto y nunca exploto, sino al contrario, encuentro la manera de poder transmitir o decir, oye, eso no me gusta, pero no tengo que esperar hasta que esté llena de rabia o que ya se me haya, como decimos coloquialmente, colmado la copa para estallar y terminar diciéndote hasta lo que no quería decir, ¿sí? Porque no lo gestioné a tiempo, porque no lo identifiqué a tiempo. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? Principalmente en Latinoamérica, que en las escuelas o en los colegios nos hemos enfocado en formar a los niños de afuera, o sea, de la piel hacia afuera. Entonces, un niño a los 6 años sabe muchas cosas, ¿cierto? Ya tiene un conocimiento del mundo, ya tiene un conocimiento de su entorno, pero no sabe conocerse a sí mismo. O sea, no les estamos enseñando a conocerse a sí mismo. Y no podemos hablar de diversidad, no podemos hablar de acepta al otro o ponte en el lugar del otro o entiende lo que está pasando en el otro cuando ni siquiera nos hemos aceptado a nosotros mismos. Y ese es uno de los mayores problemas sociales, que cuando un niño pequeñito hace pataleta, se porta mal, o empieza a expresar sus emociones de una manera muy intensa, pues ¿qué hacemos nosotros? Lo tratamos como un mal comportamiento, lo enseñamos a que eso no se hace, que debe callarse, lo encerramos o lo mandamos a estar en su cuarto, y es cuando nunca nos enseñan de una manera adecuada cómo sí puedo lidiar con esas emociones. Me dicen cómo no debo hacerlo, me dicen que no debo gritar, me dicen que no debo tirarme al suelo, me dicen que no debo gritar, ¿sí? O llorar, pero no me dicen cómo sí. Y algo que tenemos que partir de toda nuestra charla de inteligencia emocional en la infancia es comprender que las emociones son reales, que las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, no son malas. El problema es qué hacemos nosotros con esas emociones. Entonces, lo que voy a empezar a contarles es cuáles son las habilidades que debemos desarrollar cuando hablamos de educación emocional. Hay 5 habilidades, hoy nos vamos a enfocar en 2, porque hoy vamos a enfocarnos en los niños, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en cómo empezar a enseñar esa inteligencia emocional en los niños. Entonces, la educación emocional abarca muchas cosas, pero es importante que nosotros entendamos, bueno, ¿cómo lo hacemos con los niños? Yo siempre he dicho que lo que nosotros invirtamos en esta generación que viene, en la que estamos educando, en la que somos padres más conscientes, donde estamos buscando nuevas estrategias, estamos diciendo, no, pues tiene que haber otra manera, no solamente con el grito, con el golpe, sino tiene que haber otra manera de yo educar a mi hijo. Estos padres son los responsables de poder darles esas buenas bases emocionales a esta generación que está creciendo. Y efectivamente lo vamos a ver, y vamos a ver muchos beneficios de lo que estamos haciendo con esos niños hoy en día, los que decidimos educar basados en el amor, en el respeto y con límites claros. ¿Listo? Entonces, como les decía, estamos acostumbrados a educar a los niños de la piel hacia afuera y se nos olvida que si nadie nos dice o nos enseña a conocer lo que sentimos, pues definitivamente nunca lo vamos a aprender. Y es muy difícil, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, como que reaccionan de una manera que no esperaban, se desconocen en algún momento y dicen, la verdad no sé por qué reaccioné así, la verdad no sé por qué dije eso, la verdad no sé por qué actué de esa manera. Y la respuesta es porque básicamente nunca nos tomamos como el tiempo de empezar a identificar lo que pasaba dentro de nosotros cuando teníamos alguna experiencia, sobre todo negativa, ¿sí? Entonces, cuando no nos tomamos esa molestia de identificarlo y de qué hacer al respecto, pues nunca adquirimos las habilidades para manejar esa crisis o esa experiencia de una manera más saludable. Ahora, no solo saludable para el otro. La educación emocional no solamente es para yo tener una buena relación social con mi entorno. La educación emocional me ayuda a preservar mi salud física, porque una de las mayores razones de enfermedades, no solo mentales, sino físicas, tiene que ver con no saber gestionar nuestras emociones. Entonces hay muchas personas que están enfermas físicamente porque guardaron rencor, porque fueron heridas en la infancia y nunca lo expresaron, porque hay muchas cosas que empiezan a dañarnos y nuestro cuerpo empieza
a evidenciarlo en algún momento. Entonces no hay nada mejor para nuestra salud física que una buena salud mental. Todo siempre va a ir relacionado. Entonces, de las cositas que vamos a hablar hoy, de las 5 habilidades de educación emocional que les conté, se las voy a mencionar todas, pero nos vamos a enfocar en 2. Entonces, las 5 son autorregulación, autoconocimiento, automotivación, desarrollo de la empatía y habilidades sociales. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablando específicamente de cómo desarrollarlos en los niños, de la autorregulación y del autoconocimiento. Entonces, se trata el autoconocimiento. El autoconocimiento es yo aprender a identificar cuando estoy en un momento de crisis, en un momento de angustia, de frustración o de miedo, que efectivamente estoy transitando una emoción que es intensa y que debo tener algunas estrategias para manejar. ¿Cómo lo hacemos en los niños? Pues los niños cuando expresan una pataleta o cuando empiezan, no sé, dice el papá, pero pues de la nada se botó al piso y empezó a gritar. Generalmente no es de la nada, generalmente es porque hay una emoción que no se está sabiendo expresar y es el único medio que el niño conoce para llamar la atención y para decir, oye, algo no está bien conmigo, ayúdame a identificarlo. Entonces, el papel del papá, en este caso, de mamá, es incluso del docente, porque pues nosotros cuando estamos trabajando con preescolar también debemos aprender a identificar que nuestros niños están pasando por unos procesos emocionales que debemos nosotros acompañar. Entonces, no es que sea malcriado, es que hay algo que no se sabe expresar y nuestro papel como adultos conscientes es enseñarles cómo se debe expresar. Y no les vamos a enseñar gritándoles, yo siempre les he dicho, no se enseña a no gritar gritando, no se enseña a no golpear golpeando, sino les vamos a enseñar a tratar de identificar qué es lo que está pasando. Si estamos en medio de una pataleta, normalmente yo siempre le he dicho, si está en casa, si no está en un lugar público, permite que exprese la pataleta y siempre recuérdele que está cerca. Hey, aquí estoy contigo, si me necesitas aquí estoy, tranquilízate, respiremos y tratemos de que se exprese esa emoción y una vez se haya calmado, entonces podemos llegar a un diálogo reflexivo, que es a lo que quiero que lleguemos hoy para podernos conocer. Para empezar, quiero que veamos un ejemplo. Yo hoy les compartí en el grupo un video que quiero que al finalizar la charla, si se acuerdan, lo busquen y lo vean, de El País, donde este psicólogo nos dice o nos cuenta una historia. Entonces dice que están los 2 niños jugando, vamos a imaginarnos 2 niños, un niño de 4 años y otro niño de 2 años, y de la nada, según los papás, el niño mayor le quita el juguete a su hermanito pequeño y lo hace llorar. Normalmente, ¿cómo actuaría un papá? Pues castiga al niño mayor, y no le quites el juguete a tu hermano, te vas a tu cuarto castigado o al rincón, o bueno, como generalmente castiguen este tipo de comportamientos. Pero si los papás están trabajando inteligencia emocional y entienden que esa es una oportunidad para que su hijo identifique sus emociones, pues lo van a aprovechar al máximo. ¿Cómo se aprovecha? Pues vamos a tener un diálogo reflexivo con este pequeñito de 4 años y le vamos a preguntar, ¿qué crees que te motivó o por qué le quitaste el juguete a tu hermano? Es que yo lo quería, ok. ¿Y por qué crees que lo querías si hay otros juguetes? Porque precisamente es. Si los papás son sabios y tienen esa conversación con el niño, posiblemente van a notar que lo que está expresando el niño en realidad es que tiene celos, que su hermanito tiene más atención y que él quería quitarle algo que él sentía que él no tenía. Los niños tienen un pensamiento concreto. Es decir, los niños por eso son literales, por eso son imprudentes, porque los niños no tienen un pensamiento muy abstracto donde digan, no, mi hermanito es más pequeño, entonces por eso tiene más atención del papá, sino simplemente actúa. Hay muchas partes en su cerebro que aún no han madurado y por eso actúan de una manera totalmente natural y genuina, como lo hacen, pues, digamos, cualquier otro tipo de especie, digamos, animal. Entonces, hay partes que no se han desarrollado, que aún no son reguladas, que no son de pronto como un adulto que alcance a analizar las cosas, sino simplemente reacciona. Entonces, si los papás tienen pues esa charla con el niño y le preguntan por qué crees que esto pasó, por qué crees que lo hiciste, y él empieza a decir, es que no me ponían atención, es que yo les estaba hablando y no me miraban, y empiezan a analizar qué fue lo que pasó para llevar esa conducta,
pues el niño va a empezar a entender que definitivamente su mente lo está llevando por un lugar que no era saludable, que era lastimar a su hermanito. También le va a ayudar a entender que está bien tomarse un tiempo de expresar a otros lo que estoy sintiendo, decir, oye, esto no me gusta, mira, me siento así, ven, podemos hablar un momento, porque muchas veces nosotros, quizás por orgullo, quizás porque no aprendimos a hacerlo, no estamos expresando nuestras emociones, y lo que pasa es que después estallamos y decimos todo lo que queremos decir, pero de la peor manera que existe. Entonces, si nosotros le enseñamos al niño desde ya que debe tener un momento de reflexión, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué actué así? ¿Por qué lo hice de esa manera? Pues él puede empezar a identificar realmente la emoción y ayudarle a los niños a poner esas emociones en palabras, pues efectivamente les va a ayudar a gestionarlo. ¿Qué hace el papá en este caso? Sí, yo sé que te sientes enojado, el enojo es una emoción. Sí, yo sé que te sientes frustrado porque no te prestamos atención, la frustración también es una emoción. Sí, yo sé que estás triste, la tristeza también es una emoción. Entonces le estoy ayudando a poner en palabras eso que está sintiendo. Porque aunque las emociones las tenemos todo el mundo, no todos las expresamos de la misma manera. Entonces es muy importante empezar a pensar yo cómo expreso o yo cómo siento esa emoción. Cuando me sudan las manos, cuando me pongo nervioso, cuando siento que voy a perder el control es porque, no sé, empiezo a sentir como palpitaciones en la cabeza. Bueno, todas las personas experimentamos las emociones intensas de una manera distinta. Y cuando yo desde niño aprendo a conocerme, pues aprendo a tomar acción sobre esas emociones que estoy sintiendo. Lo segundo que aprende este niño, bueno, lo primero es que su mente lo llevó por un lugar que no era saludable, porque terminó haciendo daño, debió pensarlo antes de actuar, que está bien comunicar sus emociones, pero también entiende que sus papás son una fuente de refugio y de conexión. Cuando me siento perdido, puedo ir a papá o a mamá y ellos me van a contener. Si los papás castigan al niño y lo mandan de una vez a su cuarto castigado, pues se van a perder todo ese proceso de enseñarle que hay un lugar donde podemos colocar las emociones, que está bien estar triste, que está bien estar enojado, que lo que no está bien es que como estoy enojado, entonces le quito el juguete a mi hermanito y lo lastimo a él. Y esto último, lo que le enseña al niño es que sus acciones o su comportamiento como tal tiene un impacto en los demás. Y eso es a lo que llamamos inteligencia social. Entonces, que no se trata solo de mí, que no se trata solo de porque estoy bravo, entonces grito, me enojo, suelto todas mis emociones, porque acuérdense que cuando hablamos de educación emocional es que tengas toda la libertad para expresar lo que estás sintiendo, pero cuidando al otro, ¿sí? Entendiendo que él también está allí. Entonces, bueno, vamos a hablar de la segunda habilidad de educación emocional, que se trata de la autorregulación. Cuando yo aprendo a conocer mis emociones, a regular mis emociones y a entender lo que estoy transitando, pues voy a empezar a buscar estrategias de cómo gestionarlo, ¿sí? Cuando yo empiezo a sentir que estoy a punto de perder el control, entonces no espero hasta explotar para poder descansar, sino que empiezo a buscar estrategias previas que me ayuden a gestionarlo. Y a eso se refiere la autorregulación. Lo ideal es que los niños aprendan a tolerar la frustración, a sentirla y a transitarla en casa. Porque cuando nosotros nos vamos al otro extremo de la crianza y somos permisivos y no nos gusta ver a nuestro hijo llorar, entonces terminamos haciendo todo lo que él diga, entonces toda la familia se empieza a hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Por ejemplo, entonces lo que le estamos negando es la oportunidad de transitar la frustración. ¿Y qué pasa? Que va a llegar un momento afuera donde no va a conseguir lo que quiera y ahora cómo lo va a manejar, cómo lo va a transitar si nunca antes se le preparó para eso. Entonces, cuando en casa ponemos un límite y decimos, no puedes jugar en la ventana porque es peligroso, así llores, así patalees, así no sé, empieces a botar todo, el límite es, no se hace. Hay días donde tenemos que decir que no. Nosotros siempre hemos recomendado en las charlas como, no uses el no para todo, o sea, no es no corras, no juegues, no hables, no grites, no, hay muchas maneras de nosotros poder pedirle a los niños que hagan lo que nosotros esperamos de ellos sin necesidad de usar no. Entonces, en vez de decirle no corras, le vamos a decir camina despacito,
o habla más bajito, pues entonces y reservamos el no para los momentos donde realmente su seguridad está corriendo peligro o está sobrepasando los límites de respeto hacia mí o hacia su papá o hacia sus hermanitos. En ese momento estás haciéndole daño al otro, no se hace. Como les decía, la frustración se debe aprender a vivir en casa. Y por eso es tan importante que realmente ustedes aprendan desde ya a que debemos permitir que nuestros niños sientan la frustración, debemos enseñarles a esperar el turno, que no todo son ellos súper, tiene que ser en ellos rápido, o nosotros correr para que ellos hagan lo que tienen, digamos como que quieren algo, entonces mamá tiene que correr a servirles, a hacerles, sino les tenemos que enseñar a gestionar esa tolerancia y esa frustración en casa. Espera un momento que estoy con tu hermano, espera un momento que estoy en una reunión, espérame un segundo que estoy ocupado. Y no necesitamos esperar que el niño de pronto se explote o empiece a expresarlo de otra manera porque no lo supimos empezar a preparar desde antes. Entonces la autorregulación tiene que ver con aprender a gestionar la emoción, aprender a sacarla de mí sin dañar al otro. Entonces está permitido gritar si estás enojado, pero pues no grites aquí en mi oído, por ejemplo. Ok, ¿quieres gritar? Entonces te acompaño y te haces en el patio. Entonces le estoy dando una alternativa y le estoy mostrando que eso que está sintiendo es normal, que yo también lo he sentido. Está bien sentirlo, pero eso no le da derecho a pasar por encima de otros. Es importante que hablemos sobre el momento donde nosotros vamos a empezar con la educación emocional. Más o menos desde los 18 meses empiezan a aparecer las famosas pataletas o estos pues, emociones más intensas en los niños. Y definitivamente pues es cuando mamá dice, bueno, no sé qué hacer porque no sé cómo gestionarlo, no sé hasta dónde ir, sobre todo aquellos que se decidieron por la crianza respetuosa y dicen, no lo quiero golpear, no lo quiero lastimar, pero efectivamente quiero enseñarle a regular eso que él está viviendo. Pues definitivamente desde allí debemos empezar a enseñar y hablar a los niños de límites claros, entender que generalmente a los 18 meses cuando empiezan a aparecer, y más o menos se intensifican alrededor de los 2 añitos, y digamos que más o menos hasta los 3 años, podemos decir que son normales, porque aún el lenguaje no es tan fluido para yo decirte, oye, es que me estoy sintiendo cansado porque llevamos 2 horas caminando y tengo sed y quiero que me pongas atención y quiero respirar no, o sea, el niño no tiene el lenguaje para decir qué está viviendo y pues simplemente lo expresa a través de una pataleta. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pues empezamos a establecer límites teniendo en cuenta que el niño tiene un desarrollo neuronal y un desarrollo físico y obviamente emocional que aún es inmaduro. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuando mi hijo está transitando una pataleta, si realmente sus necesidades están cubiertas, ¿sí? Si no tiene frío, sed, hambre, sueño, porque normalmente ellos lo van a evidenciar de esa manera. Lo segundo que tengo que ver es si yo he tenido el suficiente tiempo de calidad con mi hijo, porque generalmente la atención que ellos requieren es tan importante para ellos como alimentarse, vestirse, hidratarse. Entonces cuando no tienen suficiente atención, digamos que ellos a través de nuestros ojos están validándose todo el tiempo, mamá mira lo que estoy haciendo, mamá mira lo que logré, mamá mírame, 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 y cuando son bebecitos pues no te van a decir aún mamá, pero siempre van a estar requiriendo tu atención porque tus ojos son su validador. Y en ese orden de ideas pues tengo que preguntarme si realmente le estoy dando el suficiente tiempo de calidad a mi hijo o si su mal comportamiento o la pataleta, que para mí o para el adulto es un mal comportamiento, en realidad es una necesidad de atención no satisfecha. Y eso es necesario para el niño. Digamos que no es porque el niño sea malcriado o no es porque no esté acostumbrado o no decimos que el niño requiere atención porque no es juicioso, no, es una necesidad básica de su desarrollo y si nosotros aprendemos a identificar estas emociones antes de definir qué es un buen o mal comportamiento, pues nos vamos a dar cuenta que la mayoría de veces que pensamos que el niño se está portando mal, realmente lo que está es expresando una necesidad que no está siendo atendida. Entonces,
¿Cómo empezamos entonces con la educación emocional en casa con nuestros niños, especialmente de los 3 a los 6 años? Los psicólogos afirman que en esta edad es donde empezamos a establecer los límites sociales. Antes de los 2 años, digamos que el niño no permanece tanto tiempo o no comparte tanto tiempo con otras personas, está más que todo con mamá, con papá, con las personas más cercanas de su núcleo, pero y de los 2 a los 3 años empiezan de pronto pues a interactuar un poquito más, pero definitivamente de los 3 a los 6 sí podemos decir que ya hay límites sociales que debemos establecer. Entonces ya los llevamos a un restaurante, de pronto, no sé, nos invitan a un cumpleaños y empezamos a establecer límites sociales de qué está permitido y qué no está permitido, porque como les dije inicialmente, tienes derecho a expresar tu emoción, pero tienes que aprender que eso no te da derecho a dañar al otro. ¿Sí? Que yo sea libre de decir lo que siento no significa que tenga derecho a pasar por encima del otro y a lastimar. Y en eso es que empezamos a basar los límites que establecemos de los 3 a los 6 años. Siempre estos límites nosotros los empezamos como a basar en consecuencias en lugar de castigos y en lugar de premios y recompensas. La idea no es que yo le diga a mi hijo, si te calmas te compro un dulce. No, con las emociones no funciona de esa manera. Las emociones no son manipulables, las emociones deben conocerse. ¿Por qué te estás portando así? ¿Qué está pasando en ti para que reacciones de esa manera? ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está faltando digamos que, de mí como papá para que lo estés expresando de esa manera? Y aunque obviamente nosotros decimos, bueno, los niños siempre se portan mal por una razón en específico, no es porque sí. Y yo como en el tiempo que estuve trabajando en aula con niños de preescolar, lo entendía. Siempre que el niño llega con un comportamiento difícil es porque algo está pasando en casa, algo pasó en casa, algo que no se supo manejar o no se supo expresar o no se habló con el niño. Entonces no es porque sí. Los niños generalmente no se portan mal porque quieran llamar la atención, ni porque estén en contra de los adultos, ni porque quieran hacer quedar mal a los adultos. Hay algo que no se está sabiendo expresar. Pero esos límites claros pues deben tener unas consecuencias, evidentemente. Cuando hablamos de las emociones, pues las emociones no deberían castigarse. Yo no debería castigar nunca a mi hijo porque, no sé, porque perdió el control de sus emociones y empezó a gritar. De la misma manera que cuando yo pierdo el control de mis emociones, pues lo último que espero es un castigo, ¿sí? Quiero que siempre veamos a los niños con empatía y nos pongamos en los zapatos de ellos. Es decir, cuando yo tengo un mal día, cuando las cosas no me salen bien, cuando me siento frustrada o cuando alguien no está haciendo lo que yo le pedí que hiciera y me siento enojada, pierdo el control, de pronto empiezo a llorar o de pronto, bueno, no sé, los adultos también perdemos muchas veces el control de nuestras emociones. Lo último que esperamos es un castigo, ¿cierto? Lo último que quisiéramos es que alguien viniera y nos dijera, ah, ya, no pasó nada, no exagere, pero porque está llorando, pero no pasa, pero olvídalo, ya fue. No, lo que nosotros esperemos es contención, al menos que nos escuchen. A veces ni siquiera queremos un consejo, a veces ni siquiera queremos que nos digan qué hacer, posiblemente ya lo sabemos, pero sí es esa contención o ese refugio que buscamos cuando pasamos un mal momento, pues definitivamente reafirman lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces no me hacen ser, no sé, una amargada o no me hacen ser una llorona, por ejemplo, sino simplemente transité la emoción y ahora lo que necesito es que me ayudes o que me contengas o que seas mi refugio para yo volver a respirar y ver las cosas desde otra perspectiva porque posiblemente mi emoción no me las deja ver. Pues exactamente lo mismo necesitan los niños. Cuando pasan por un mal momento, por un mal día, entonces necesitan que empiecen a enseñarnos, decir, oye, ya vamos a respirar, vamos a calmarnos, ¿qué pasa? Bueno, si quieres hablar, aquí estoy. Quiero que sepas que está bien estar triste, que no tienes por qué ocultar lo que estás sintiendo. Pero también es importante saber que esa expresión tiene que irse gestionando para que yo no termine dañando al otro por no saberla expresar
pero eso no significa tampoco que me la calle o que ignore lo que yo mismo estoy sintiendo por la felicidad del otro. Entonces, eso es inteligencia emocional, que yo pueda tener la habilidad de decirte lo que me está molestando, pero no con el ánimo de que tú lo pagues, no con el ánimo de castigarte, de hacerte sentir culpable, sino porque quiero que lleguemos a una solución para no volver a sentir lo que estoy sintiendo, pero también para que tú sepas que eso realmente me duele, ¿sí? Porque muchas veces no lo decimos a tiempo y en las relaciones afectivas de los adultos pasa. Entonces no te digo a tiempo lo que me molesta, sino espero hasta que ya esté muy enojada o me haya perdido como el control de mis emociones para soltar todo lo que llevo allí guardado. ¿Qué necesitamos entonces para empezar con la educación emocional? Límites claros, entender los ciclos vitales de los niños. Yo no puedo exigirle lo mismo a mi hijo de 2 años que a mi hijo de 6 años. ¿Sí? No puedo tener la misma conversación ni la misma reflexión. No puedo pretender que mi hijo adolescente esté todo el día con una sonrisa en la boca, ¿cierto? Cuando está transitando emociones que para él también son complicadas. Yo tengo que entender en qué ciclo está mi hijo. Tengo que empezar como papá y como docente a leer cómo funciona el cerebro en cada una de esas etapas. Porque nosotros a veces le exigimos a los niños algunas habilidades para las que todavía no están listos. Por ejemplo, toda la vida hemos escuchado a la gente decir, es hora de enseñarle al niño a usar el vaso o a ir al baño. Ahora la ciencia, pues hace varios años realmente la ciencia nos confirma o nos recuerda que el proceso de dejar el pañal es un proceso totalmente madurativo, neuronal y que tiene que ver más con el sistema nervioso central que con que el niño quiera o no hacerse chichi en los pantalones. Entonces cada niño tiene un ritmo y hay un momento donde ellos solitos empiezan a dejar el pañal sequito, hay un momento donde ellos empiezan a sentirse incómodos, el mismo cuerpo y el mismo desarrollo empieza a mostrarles que es momento de pasar a la otra etapa. Y no es necesario torturar a los niños y decirles y obligarles, que generalmente terminan aprendiendo más por miedo que porque estén listos. Entonces, ese ejemplo es para que tengamos en cuenta los ciclos vitales. Los niños pasan por un proceso, el niño de 3 años, los consejos para un niño de 3 años posiblemente no te funcionen para un niño de 6 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está en otro proceso, sus intereses son diferentes, sus habilidades motoras son distintas y yo tengo que conocer a mi hijo, conocer cómo se desarrolla un niño para de esa manera pues establecer límites sanos y claros para su desarrollo. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta para hablar de educación emocional es la nutrición emocional. Yo como mamá muchas veces cuando mis hijos tienen un comportamiento difícil, lo primero que me pregunto es ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? ¿No he estado lo suficiente atenta? Empiezo a analizarme primero, tal vez fue por lo que pasó con su amiguito, por ejemplo, tal vez está enojado por lo que pasó y empiezo a analizar emocionalmente qué puede estar allí lastimando para que se esté reflejando en un comportamiento, ¿sí? Nosotros, los niños, por naturaleza, no se portan mal porque sí. Cuando un niño se siente bien, se porta bien. Esa es la naturaleza. Y por más que queramos decir, no, es que, no sé, es muy inquieto. No, pues es que los niños son inquietos. No, es que es muy bulloso. Es que los niños son bullosos. O sea, realmente muchas de las cosas que los adultos creemos que están mal son normales. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a gestionar lo que realmente queremos. ¿Cuáles son los límites importantes en casa? Y hablando de inteligencia emocional, pues qué es lo que yo quiero enseñarle realmente para que él sea un ser humano integral y no solamente por los demás, no solamente porque quiero que sea un buen ciudadano, como lo decimos siempre, un buen esposo, un buen padre, sino porque la educación emocional le va a ayudar a gestionar las emociones por su salud física y mental también. Algunas estrategias de las que vamos a hablar para enseñar esta educación emocional desde muy pequeñitos, desde que ellos estén alrededor de los 3 añitos, que ya les dije es el momento de establecer límites sociales, pues son los cuentos, en este caso son nuestros mejores amigos. El leerle a nuestros hijos cuentos que tengan una reflexión final,
que muestren, digamos, la naturaleza de los personajes, donde están enojados, donde sintieron celos, donde sintieron envidia, bueno, todo esto que tiene que ver con lo natural del ser humano, donde no son solamente como príncipes y princesas y el final feliz, sino cuando nosotros utilizamos los cuentos cada noche, además de todos los beneficios que tiene la lectura temprana en la infancia, es el hecho de yo poder utilizar esos cuentos para que mi hijo entienda las emociones en un lenguaje sencillo. Entonces, ¿qué les sugiero? No solamente leer el cuento, normalmente pues los cuentos deben adaptarse a las necesidades del niño y a su edad, tanto física como cognitiva. Entonces hay cuentos muy cortos, pero siempre tienen una enseñanza. La idea es que yo utilice esa enseñanza para hacer una reflexión con mi hijo. Entonces que yo al final del cuento empiece a preguntarle para generar en él ese pensamiento crítico y esa reflexión que después me va a ayudar a mí a enseñarle a gestionar sus propias emociones. ¿Por qué crees, por ejemplo, por qué crees no sé, por qué crees que el patito feo se sentía triste? ¿Qué lo hacía sentir triste? Los hermanitos lo hacían sentir mal. ¿Tú has conocido a alguien que se sienta mal, que se sienta triste? ¿Hay momentos donde tú te has sentido triste por algo que hayamos dicho papá o yo? ¿O crees que algunas de las palabras que tú has dicho han hecho sentir tristes a otro? Entonces, cualquier cuento, por sencillo que sea, siempre me va a llevar a ayudarle a mi hijo a entender una emoción, a entender lo que tiene que ver con él mismo y con los demás. Entonces, la primera recomendación es que establezcamos pues esa rutina de los cuentos con los niños porque son nuestra primera herramienta de gestión emocional, donde ellos se pueden poner en el zapato del otro, pueden analizar de una forma profunda para su edad lo que está pasando y cómo se puede resolver. O sea, además de eso le vamos a decir, ¿crees que eso está bien? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar, por ejemplo? Entonces allí viene alguna reflexión donde ellos definitivamente pues van a adquirir habilidades sociales de empatía, de respeto por el otro, pero también de decir eso no se hace, como que si lo están haciendo conmigo, yo debo decir para o debo decirle a alguien, eso me está pasando porque no está bien, no es normal, que es una de las cosas que siempre hablamos en educación emocional cuando hablamos no gritos, no golpes, no castigos en casa. ¿Por qué? Porque estás normalizando la violencia, porque le estás diciendo a tu hijo que hay un momento en la vida donde sí se puede pegar, ¿sí? Y más si le dices, es que tú me hiciste pegarte, es que lo hice por tu bien, es que te estoy educando o es que se hace lo que yo diga. En todo ese discurso, lo único que le estás enseñando es que cuando uno tiene el control puede pegar, ¿sí? Y no es saludable en ninguno de los aspectos de la vida. Entonces, acuérdate siempre que ese ejemplo, somos ejemplo hasta cuando no queremos ser ejemplo para ellos. La segunda estrategia, después de los cuentos que quiero compartirles en esta tarde, es empezar a conocer las emociones en tu hijo. De los 3 a los 6 años ya podemos empezar a preguntarle a los niños, incluso pues los niños más grandes también, cada una de las emociones, cómo las siente. Entonces, por ejemplo, la técnica que les quiero compartir es una emoción por semana. Por ejemplo, esta semana vamos a empezar a hablar del miedo. Podemos leer algún cuento donde alguien tenga miedo y podemos empezar a charlar qué es tener miedo o qué cosas me producen miedo. Y durante toda la semana voy a estar analizándome a mí mismo qué es lo que me da miedo y qué siento cuando siento miedo. Por ejemplo, el niño que dice, no, me da mucho miedo cuando tú me pides que haga algo y yo todavía no lo he hecho, ¿sí? ¿Qué sientes? No, siento que me sudan las manos o no puedo hablar claramente. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de esas emociones y empezamos a enseñarle a él que hay momentos donde no es, que el miedo es verdad, que debemos validarlo, pero que hay momentos donde no es necesario, donde no tienes por qué sentir miedo por esto, no pasa nada, o no pasa nada no para invalidarla, sino para recordarle que nosotros estamos allí para protegerles, ¿sí? En lugar de para hacerles daño. Entonces es importante todas las semanas elegir una nueva emoción, incluso pues después podemos volverlas a retomar porque los niños van cambiando. La segunda puede ser, no sé, el enojo, que me enoja. ¿Cómo te sientes cuando te enoja? Acuérdense que todos transitamos las emociones de maneras diferentes. Entonces no todo el que se enoja empieza a gritar, por ejemplo.
Hay unos que se enojan y se aíslan y prefieren no decir absolutamente nada. Y aunque es bueno darse un tiempo afuera y respirar profundamente cuando siento que voy a perder el control, no es sano que yo me convenza a mí mismo que no pasó nada y que ya, entonces lo olvidé, ya fue, no pasó, porque esos son crisis sin resolver, de las que hemos hablado en algunos lives pasados, que se van acumulando y que en algún momento, como una bomba de tiempo, pues van a estallar. ¿Listo? Entonces tampoco es saludable ni por mi salud mental ni por mi salud física. La tercera estrategia es ver las pataletas como mi primera herramienta de gestión emocional con mi hijo. Cada vez que mi hijo tenga una emoción difícil de abordar, pues yo voy a aprovecharla al máximo para enseñarle a gestionar sus emociones. Entonces, en lugar de enojarme con él o en lugar de tomarlo personal de que se está portando mal conmigo, voy a tratar de empezar a analizar la emoción, como les dije inicialmente. ¿Qué la produce? ¿Por qué actúa de esa manera? Y empezar a tener ese diálogo reflexivo donde además yo le pueda enseñar a gestionar esa emoción de una manera diferente. ¿Cuál sería esa manera diferente? Pues principalmente la respiración pausada es nuestra mejor herramienta tanto para niños como adultos. Los psicólogos afirman que cuando tú pierdes el control, lo primero que tienes que tratar de recuperar es el control de tu respiración, ¿sí? Porque cuando tú logras hacerte consciente de tu respiración y no respirar agitadamente por cuando estás enojado, cuando estás triste, que no, lo que más se nota es en nuestro corazón cómo palpita y en la respiración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de nuestra respiración y empezar a respirar pausadamente. Cuando tú como adulto sientas el control de tu respiración, que puedes controlar tu respiración, estás listo para retomar aquello que te está haciendo sentir mal o triste o frustrado, ¿sí? Cuando nosotros atravesamos por una emoción difícil, llámese angustia, furia o miedo, nuestro cerebro tiene un sistema de defensa que se activa para evitar que entren cosas que me vayan a dañar. Es por eso que nos tensionamos, que nuestro cuello, nuestros hombros se tensionan, sentimos que un dolor, tal vez a muchas personas nos pasa como en esta parte, sentimos un dolor, como que no podemos estar relajados, o las manos se tensionan, o la cara se tensiona, porque nuestro cerebro nos está defendiendo. Esa defensa tiene una desventaja, y es que al activar su sistema simpático, se llama, al activar su sistema simpático, bloquea las áreas del cerebro que tienen que ver con la inteligencia, con la memoria y con la creatividad. Es por eso que cuando perdemos el control, normalmente terminamos actuando de una manera inadecuada, cuando no podemos controlar nuestras emociones. Lo cierto es que la respiración pausada le empieza a mandar esa información a mi cerebro de que no hay peligro, de que no hay por qué preocuparse, y hace que se active el sistema parasimpático, que es básicamente que recuperemos nuestra frecuencia cardíaca normal y podamos volver a retomar, a pensar claramente, a ser creativos, a buscar una solución diferente al problema, pero eso solo lo logramos cuando nos hacemos conscientes de esas emociones. Entonces, por eso es la primera recomendación, tanto para niños, para adultos, en gestión emocional, es su respiración. El live pasado hablábamos acerca de la importancia del tiempo fuera para el adulto. Tiempo fuera para el adulto, tiempo dentro para el niño. El niño no se deja solo cuando está transitando la emoción. Le debo decir que estoy cerca para ayudarlo, porque la regulación emocional toma años. Hay muchos adultos que aún no saben regularse emocionalmente. Muchos. Entonces, no le voy a pedir a mi hijo que se regule cuando ni siquiera yo como adulta lo puedo hacer. Entonces, tiempo fuera para el adulto, ¿por qué? Porque el adulto es consciente y puede autorregularse y entender que está transitando una emoción difícil y debe aislarse del lugar. Entonces, en lugar de estallar, cuando siente que ya su corazón empieza a latir, las señales que sienta de las emociones que haya identificado, pues entonces dice, necesito tiempo afuera. Así sea, no sé, sentarme en la puerta, dar un paseo cerquita por el jardín, respirar profundamente antes de terminar descargando
las emociones que estoy sintiendo con los niños principalmente, que es con quien siempre estallamos. Y normalmente estallar viene acompañado de una cantidad de frases hirientes, golpes, palabras que no se gestionan adecuadamente y terminamos hiriendo de una manera innecesaria cuando posiblemente, no sé, el problema inicial es que el niño regó el vaso con agua, no sé, en la mesa, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros como adultos también estamos acumulando una carga emocional que si no vamos liberando, pues va a llegar un momento donde pues simplemente va a estallar, porque las emociones tienden a salir de una u otra manera, o las expresas de manera inadecuada, o tu cuerpo empieza a enfermar cuando no empiezas a expresarlas a tiempo. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir cerrando para responder algunas preguntas. Goleman, que es quien habló de la inteligencia emocional, tiene una frase muy chévere que dice que las personas son contratadas profesionalmente por sus conocimientos, pero son despedidas más frecuentemente por su bajo coeficiente emocional. Entonces, hoy sabemos que una de las mayores competencias que necesitaremos en las habilidades de este siglo es la inteligencia emocional o la educación emocional. ¿Por qué? Porque pues si básicamente tú no sabes gestionar tus emociones y te vas a estar tomando todo personal o vas a estar guardando todo hasta el momento de entrar en depresión o de empezar a enfermarte físicamente, pues definitivamente pues no puedes dar un rendimiento profesional, porque pues definitivamente nuestras emociones son muy importantes. Muchos adultos no están acostumbrados a invertir en su salud mental. Es muy importante, si tú necesitas ayuda, busca ayuda profesional, atiéndete, cuídate, tal como pues vas al médico cuando te sientes mal. O sea, físicamente y emocionalmente o mentalmente tenemos que atendernos. Entonces es importante que nosotros desde ya pensemos en que todas las habilidades que les podemos sembrar a los niños, el cerebro del niño es mucho más absorbente antes de los 7 años que el resto de la vida, por eso es más fácil aprender en la infancia que cuando somos adultos o cambiar comportamientos en la vida adulta. Por eso es tan importante que nosotros nos tomemos la tarea de enseñar a los niños educación emocional, tal como les estamos enseñando a amarrarse los zapatos, tal como les estamos enseñando a comer saludable, la importancia de dormir bien. También tenemos que empezar a enseñarle aquellas habilidades que le van a ayudar para toda su vida. Más allá de que mi hijo, no sé, sepa, domine otro idioma, o más allá de que mi hijo se sepa las capitales del mundo, de todo ese conocimiento que es importante también fortalecerlo en los niños, pues es importante enseñarle qué hacer con sus emociones en un momento de angustia. De nada nos sirve un genio que a la adolescencia simplemente la novia lo dejó y tomó una decisión fatal con su vida, por ejemplo. O el profesional que no supo lidiar con una pérdida de un paciente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la suficiente importancia a sus propias emociones para trabajar en ellas. Entonces las emociones importan, nuestra salud mental importa. Entonces vamos a responder algunas preguntitas antes de ir finalizando. Les agradezco a todos los que nos están saludando. Entonces, ¿cómo se adquiere esa inteligencia emocional? Bueno, pues ahí dimos algunas estrategias con los niños. Ay, perdón. Vamos a voltearlo. Listo. Con los niños pequeñitos, entonces cuentos. Vamos a usar las pataletas a nuestro favor. Y vamos a trabajar una emoción por semana. Y principalmente a partir de los 3 añitos, ¿no? Que ya podemos hablar de un lenguaje un poco más fluido. ¿Qué otra preguntita tenemos para aquí? Bueno, un niño de 4 años y medio, hago lo posible por contenerlo cuando se enoja, intento respirar con él, pero siento que no hay avances. Pues son muchos los factores que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Digamos que siempre vemos pues el entorno, si hay algo que realmente es irritable para él, que no se está sabiendo gestionar. Podemos empezar a trabajar con él con cuentos, digamos,
Muchas veces yo le digo a los papitos como invéntate tú misma los cuentos, tratando de personificar lo que está pasando en el entorno, como pues había no sé, había el hijo de mamá pato que a veces se enojaba y empezaba a golpear, mamá pato se sentía triste. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué crees que podía hacer el bebé pato para no pasar por esta circunstancia? ¿Qué crees que es lo que lo enoja? Y de esa manera empezamos a indagar un poquito en cuál es la raíz, porque muchas veces digamos que la gestión es solamente parte del proceso, pero si no solucionamos la raíz, pues de nada sirve lidiar con la rabia todo el tiempo, ¿no? Hay que buscar la raíz, hay que buscar la raíz de qué es lo que lo está haciendo sentir triste, qué es lo que lo sentir enojado, si es la frustración, si es que de pronto siente que se espera mucho de él y por eso se frustra cuando no logra hacer algo, o si de pronto, bueno, no sé, hay distintos factores que debemos empezar a analizar, porque acuérdense que la gestión tiene ese papel de ayudarnos a lidiar las emociones, pero si no resolvemos el problema de raíz, pues va a llegar un momento donde pues la gestión no es suficiente, no puedes aprender a gestionar la tristeza si tienes, no sé, una pareja abusadora que te lastima, que te hiere y tú lidiando con la tristeza y gestionándola de la manera adecuada, no, pues hay que ir a la raíz y corregir aquello que en realmente es lo que está produciendo esa emoción negativa, ¿vale? Entonces, es lo que te sugiero es indagar un poquito. ¿Quieres decir apneas de sueño? Cecilia dice las apneas de sueño de ser apneas pueden estar relacionados con el control de emociones. Generalmente sí, eh, generalmente todos los problemas que tenemos los adultos, digamos, desde el estreñimiento como los problemas para conciliar el sueño, todos esos son procesos que no se llevaron bien en la infancia y vienen a evidenciarse cuando somos adultos. Yo por eso les decía, muchas veces el papá que el niño se despierta a la madrugada y lo regaña para que vuelva a la cama y cree que regañándolo pues el niño ya no se va a levantar más, pues ese niño se sigue despertando en la noche pero le da tanto miedo que lo regañen que prefiere aguantarse en su cama el miedo. Y eso es lo que muchas veces en la vida adulta hace que cuando somos adultos pues suframos de insomnio. Y dices, ah, pero es que no sé por qué es. Bueno, pues una crisis que no te ayudaron a superar en la infancia, que no te enseñaron con amor y con respeto, y ahora viene a evidenciarse pues en tu salud mental. Entonces, posiblemente sí esté relacionada, tiene mucho sentido, pero pues siempre es mejor consultar con un especialista en ese sentido. ¿Listo? Así ya vi la corrección. 1 año y 3 meses se tira al suelo cuando se le quita algo. Bueno, si los niños apenas empiezan a caminar, incluso desde que son bebés de meses ya empiezan como a botarse hacia atrás cuando no consiguen lo que quieren. Es importante que seas clara en los límites, que si se tira al suelo, pues bueno, que cuides primero que no se haga daño, digamos como en un ambiente donde pueda estar protegida. Pero pues más allá de que trates de gestionar la emoción y decirle, entiendo, con voz firme siempre, porque tampoco es, sí, yo sé que estás triste, no, o sea, es con voz firme, entiendo que estés triste, pero por favor, no es como la manera en la que puedes expresármelo. Voy a estar cerca, si quieres un abrazo, si quieres hablar conmigo, pero pues de alguna manera les estamos diciendo que está bien el comportamiento, pero no estoy de acuerdo con que te hagas daño, con que te lances al suelo o con que trates de lastimar. Entonces hay 3 límites, como les he dicho siempre, que no me voy a cansar de repetirles. Entonces estás muy enojado, por eso no te da derecho a hacerte daño, ni a hacerle daño al otro, ni a dañar tu entorno. Entonces porque estás enojado, entonces le vas a dar una patada al perrito. No, pues eso no lo vamos a permitir. Entonces siempre es contenerlo. Normalmente cuando son en esta edad, yo creo que lo mejor es permitir que viva su pataleta y estarle diciendo, aquí estoy si me necesitas. Siempre con voz firme para que no no sienta que le estamos hablando la pataleta, porque si no después va a usar la pataleta para alcanzar todo lo que quiere, pero sí para empezar a darle otras estrategias, como entiendo que estás enojado, voy a estar aquí cuando quieras hablar. ¿Listo? Entonces ahí le estamos enseñando regulación emocional porque ellos van a empezar a calmarse y pues mientras nosotros les acompañamos. Bueno, entonces mi hija de 5 años tira mucho las cosas. Pues inicialmente retirar todo aquello en lo que pueda
hacerse daño, lo que pueda dañar, y tú empezar a decirle lo que te hace sentir eso. Oye, a los niños tenemos que hablarles muy claro qué es lo que esperamos de ellos. Normalmente nos enfocamos en decir lo que no nos gusta, más allá que en lo que esperamos. Es como les he dicho siempre, en vez de decirle no grites, vamos a decirle háblame pasito, ¿sí? Entonces, a veces lo que tenemos que decirles lo que queremos que haga, como que ¿por qué no juegas mejor con esto? ¿Por qué no haces mejor lo otro? En lugar de hacer esto que se puede dañar o te puedes lastimar, vamos a hacer otra actividad. Entonces, como empezar a darles alternativas para que ellos entiendan que no estamos de acuerdo con ese comportamiento, pero no estamos dando el no rotundo, sino estamos dando una alternativa de cómo pues poder expresar, ya sea la emoción o el tipo de juego que ellos estén experimentando en ese momento. Estas estrategias para Diana Moore, que nos está escribiendo, que les acabo de compartir, funcionan más o menos para niños hasta la adolescencia. Los niños de 8 y 10 años ya podemos preguntarles cómo empezar a calificar la emoción después de haberlas analizado y haber identificado cómo se expresa el miedo, cómo se expresa el enojo, cómo se expresa incluso la alegría y la tranquilidad. Puedo empezar a calificar la emoción en cuando ellos estén enojados, preguntarles del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Siendo 1 o 5 para abajo, como esa desregularización o como, sí, como la emoción no negativa, sino displacentera, y de 5 hacia arriba como una emoción placentera. Entonces es como que, ¿cómo te hace sentir eso cuando ellos no lo pueden expresar? Dime un número, 7, ok, 6. Y siempre que ellos expresen el número, nosotros les preguntamos, ¿quieres hablar de eso? Porque la idea no es obligar a los niños a hablar de lo que sienten en estas edades. La idea es que ellos en algún momento digan, sí, quiero hablar de eso, o no, no quiero hablar de eso ahora, y seguimos todos los días preguntándoles, ¿cómo te sientes al respecto de esto o al respecto de tal cosa? 5, 3, 8. Entonces, obviamente, si llevamos varios días en que se siente 3, 2, 1, pues tenemos que empezar a ver qué está pasando y empezar a mirar si es necesario consultar a un especialista para ayudarles allí en su regulación de emociones, o si simplemente es de pronto algo de la edad o algo que están aprendiendo a gestionar. Listo, entonces les agradecemos muchísimo este tiempo que se han tomado con nosotros hoy en Pedagogía Interactiva. Esperamos que este tema les haya enseñado algo nuevo, algo que puedan colocar en práctica, digamos que no sea solamente información, sino que desde ahora ustedes puedan decir, bueno, de todo lo que aprendí voy a tomarme este pedacito para ponerlo en práctica en mi día a día. Invitarlos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, nos encuentra como Pedagogía Interactiva. También mi fanpage, Diana Suárez Pedagoga, allí también subimos información, y este live pues lo subimos al canal de YouTube, donde están todos los lives que hemos hecho cada jueves, con diferentes tipos de información, siempre enfocados en la crianza respetuosa, en educar con amor, con respeto, con límites claros, pero sin dañar a los niños. Acuérdense lo que siempre hablamos aquí. Creo que nosotros o muchos adultos quizás no padres que tuvieran la fortuna de conocer tanta información como sabemos hoy acerca del desarrollo infantil, del desarrollo cerebral, de las capacidades neuronales de los niños, pero quienes tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Así que les invito a seguirse educando, a seguir aprendiendo. Juntos estamos en este proceso, no existen padres perfectos, somos todos padres que están intentando hacer mejores las cosas, y sobre todo pues con la esperanza de crear una generación más saludable emocionalmente. Sus preguntitas allí las pueden dejar listadas, después las voy respondiendo. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos.